Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es momento de dar inicio con nuestro primer panel de este seminario, que lleva por título Las interrelaciones de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción bajo la óptica del Poder Legislativo. Para esto contamos con la presencia en el presidium del contador público Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación. Asimismo, contamos con la presencia de la maestra Arely Cano Guadiana, comisionada del INAI. Agradecemos la presencia de la maestra Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Contamos con la presencia de la doctora Isa Luna Pla, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Finalmente, contamos con la presencia de nuestra moderadora, la doctora Rosa María Mirón Lince, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios, a quien cedo el uso del micrófono para conducir las deliberaciones de este panel. Gracias. Bueno, muy buenas tardes casi a todos. Es un gusto para mí estar aquí y lamento decirles que me va a tocar jugar el peor papel porque voy a ser la tirana. Han sido muy insistentes los organizadores de este evento en que sigamos un formato especial que les comento a nuestros invitados, nuestros ponentes. Son 6 minutos en una participación inicial, una segunda ronda de 6 minutos, después tendrán 2 minutos de cierre. Daré el uso de la palabra en el orden en que así lo convenimos, y me apena muchísimo decirles, no les puedo decir cuando les queden 5 minutos porque ya les quedan nada, al empezar ya les queda muy poquito. Entonces, bueno, les comento a los organizadores, haremos lo posible por ajustarlos a los tiempos. Bien, pues sin quitarles más minutos a ustedes, daré la palabra en primer lugar al contador Juan Manuel Portal Martínez. Antes de dárselo, no voy a leer la semblanza, las tenemos aquí, pero en el micrositio del evento están los datos de todos ustedes. Son personajes muy conocidos, especialistas en el tema, pero además me parece que así podemos ahorrar un poco de tiempo, y a quien le interese, ahí están ya los datos. Por favor, contador. Como ustedes saben, las recientes reformas en estas materias plantean la existencia de distintos vínculos institucionales con el objetivo de articular acciones y coordinar esfuerzos. En este sentido, desde mi punto de vista, el Sistema Nacional Anticorrupción puede concebirse como un marco que enlaza y da sentido a diversas estructuras operativo preexistentes, cuyas funciones son concurrentes en cuanto a la prevención, detección y sanción de actos de corrupción y otras conductas irregulares. Es por ello que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción está pensado como el espacio de discusión de las distintas problemáticas que afectan la gestión del sector público. A partir de la interlocución entre los integrantes de dicho comité, se generarán los programas y acciones necesarias para eliminar las causas estructurales que originan la corrupción. Se busca que cada una de las iniciativas sea el resultado de un diagnóstico multifactorial construido a partir de las aportaciones de quienes conforman esta instancia del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto quiere decir que la transparencia, la fiscalización, la participación ciudadana, la imposición de sanciones administrativas y penales serán las herramientas de política pública que darán forma a la Estrategia Nacional Anticorrupción. Para que esto sea factible, se tiene que establecer canales de comunicación y colaboración entre las instituciones que conforman el Comité Coordinador del Sistema Nacional, con el objetivo de favorecer el intercambio de información y datos clave sobre las distintas fallas y debilidades gubernamentales que han documentado en el marco de sus respectivos ámbitos de competencia. Con base en estos insumos, será posible determinar cuáles son las áreas de riesgo de carácter transversal a todo el sector público.
Ahora bien, además de la necesidad de establecer vínculos institucionales para aportar información sobre las problemáticas de la gestión gubernamental, también es necesario que los responsables del sistema nacional compartan buenas prácticas con el objetivo de liderar con el ejemplo y establecer un alto estándar en materia de calidad administrativa. Como muestra, a continuación me gustaría hacer referencia a algunas actividades potenciales que podrían desarrollarse de forma conjunta por la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tanto en el marco del Sistema Nacional como de los sistemas nacionales de transparencia y de fiscalización. Desde mi perspectiva, una de las áreas en las que es posible incursionar se refiere a explotar la gran cantidad de información derivada tanto de la práctica auditora como de las labores de transparencia. Esto se conoce como análisis de datos en el contexto de las iniciativas de gobierno abierto y el llamado Big Data. En la actualidad, la ASF cuenta con el llamado Sistema Público de Consulta de Auditorías, herramienta informática que se inscribe dentro de la tendencia de datos abiertos. Gracias a este sistema, la ciudadanía puede conocer a detalle los resultados históricos de la fiscalización anual de la cuenta pública, desde el número de auditorías realizadas hasta el seguimiento del estado que guardan las acciones y recomendaciones emitidas. Con base en un análisis de los resultados positivos y los desafíos de la implementación de esta plataforma, la ASF y el INAI podrán desarrollar proyectos similares que permitan extraer de manera sencilla un cúmulo de información útil para conocer el comportamiento de los entes públicos, tanto en materia de fiscalización como de transparencia. Por otro lado, un ámbito más en el cual se podrían generar sinergias se refiere a los procesos de planeación y programación de auditorías. Al respecto, una opción sería establecer contacto permanente con los órganos garantes, en tanto que estos conocen cuáles son las áreas del sector público que ameritan ser objeto de auditoría, dada la persistencia de problemas de opacidad y discrecionalidad. De manera paralela, la ASF, como integrante del Consejo Nacional de Transparencia, puede colocar en la mesa de discusión el diagnóstico sobre las áreas de riesgo de la administración pública identificadas a través de la labor auditora. Justamente la existencia de esta clase de medidas de cooperación institucional es la base del enfoque sistémico con el cual se busca combatir la corrupción. Por último, me gustaría hacer referencia a la necesaria articulación entre las plataformas nacionales de transparencia y de fiscalización. Como ustedes saben, de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización tendrá que desarrollar su propia plataforma virtual con el objeto de desarrollar y poner a disposición de la ciudadanía diversos documentos relativos al desempeño de los entes de auditoría gubernamental del país. Por ejemplo, los programas anuales de auditoría, los informes de resultados, el estatus de las acciones y recomendaciones emitidas, entre otros componentes. Desde mi perspectiva, es necesario comenzar a bosquejar un plan de acción para identificar los campos de información coincidentes entre ambas plataformas. A partir de este análisis, se podrían generar mecanismos de coordinación que eviten la duplicidad de esfuerzos y además favorezcan la adecuada comunicación y complementariedad de estos sistemas. Señoras y señores, estamos a tiempo para definir cómo queremos que opere el Sistema Nacional Anticorrupción, cuáles son los productos de política pública a desarrollar, qué estructuras administrativas se tendrían que desplegar para cumplir con la normatividad aplicable, qué rutinas organizacionales se deberán modificar para lograr una adecuada articulación institucional y, en general, qué acciones nos corresponde desarrollar en esta etapa inicial de implementación del sistema. Celebro la organización de esta clase de foros, ya que son el espacio ideal para exponer distintos puntos de vista sobre la ruta a seguir para garantizar el éxito de este importante proyecto nacional. Por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, contador. Ahora le daré la palabra a Arely Cano, comisionada del INAI, para que continúe con este primer bloque introductorio y nos plantee sus ideas en 6 minutos, por favor. Sí, muchas gracias, muy
Muy buenas tardes y bueno, también con mucha entusiasmo de que el INAI se suma a estos esfuerzos institucionales. Yo diría que en principio daría una parte introductoria para enfocar y contextualizar el tema. Diríamos que desde los años 80 ha sido una preocupación por parte del gobierno del Estado mexicano tener en la agenda de su gobierno una recta conducción de los asuntos públicos. Recordarán ustedes que antes existía la famosa Secretaría de la Contraloría General, SECOGED, pasó a SECODAM y actualmente la Auditoría Superior de la Federación. Estos intentos sin duda socavaban en su momento o trataban de socavar el Estado de Derecho y tener pues una buena confianza ciudadana en la administración pública. Sin embargo, hasta el día de hoy los esfuerzos por contrarrestar la corrupción han sido infructuosos. En México las instituciones y mecanismos diseñados para su combate no han sido efectivos. Se han visto rebasados y no han aportado los resultados esperados. Esto ha coadyuvado a una percepción generalizada de impunidad e irremediabilidad del asunto que se manifiesta en la desconfianza ciudadana y en la deslegitimación de la función pública. Regularmente, varios sectores de la sociedad asocian la burocracia con la ineficacia. La complejidad de este fenómeno implica que el mismo no puede entenderse como limitante de las acciones irregulares o ilícitas de los corruptores y corruptos, sino que tiene que pensarse como un entramado de abuso de poder que implica una multiplicidad de reacciones y actores, que sin duda tienen una forma transversal de ver los problemas y que sin duda trascienden los contextos políticos, sociales y económicos. La evolución de la corrupción en nuestro país se ha convertido en un problema estructural, afianzada en redes de captura tanto de instancias públicas y en la proliferación de espacios cooptados por intereses particulares. Sin embargo, y atendiendo a las nuevas reformas constitucionales, bueno, esto cambia y se pretende sentar cimientos desde el punto de vista normativo para hacer un cambio de viraje en la administración pública a través de una consideración preventiva, correctiva y punitiva en una conformación sistemática e integral del Sistema Nacional Anticorrupción. Quisiera comentar en principio que revisando los antecedentes de los motivos que inspiraron estas reformas constitucionales, la verdad es que no se ve una disposición expresa de cómo se van a articular los sistemas, ni el de transparencia, ni el de anticorrupción, ni el de fiscalización. Eso implica que los actores y los servidores públicos que tenemos cargos de decisión en las entidades públicas que conforman o que conformarán en su momento el comité directivo de este sistema, pues tendremos que hacer un esfuerzo relevante con una voluntad política de interpretar y de entender los motivos que quiso el legislador para inspirar todo este sistema y esta articulación. Sin duda, y en el tema que nos ocupa o en la institución que represento, va a ser o tiene que ser necesariamente un puente de aquellas instancias que están en el Sistema Nacional de Transparencia, que lo conforman la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI, el Archivo General de la Nación y las 32 entidades, las 32 órganos garantes de las entidades federativas. Hay dos entidades que coinciden tanto en el Sistema Nacional de Transparencia como en el Sistema Anticorrupción. Sin embargo, el INAI creo que tiene que jugar un papel relevante porque no solamente tiene que actuar como órgano garante, sino como entidad integradora, cabeza del sector del Sistema Nacional, donde que tendrá que llevar a cabo las políticas públicas que le aporte tanto el sistema, tanto en materia de archivos como el INEGI. El INEGI quedó fuera del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual me parece que es una entidad fundamental porque es la que se genera información, la que nos da datos estadísticos confiables de cómo está la realidad política, social, económica del país. En mi segunda intervención haré unas propuestas muy concretas de lo que consideramos que el INAI tiene que jugar un papel fundamental de incidencia tanto en el Sistema Nacional de Transparencia como el sistema anticorrupción. Diría también que
Estos dos sistemas en principio se articulan porque mientras que el Sistema Nacional de Transparencia tiene como tarea fundamental emitir criterios sobre la promoción, sobre la implementación en materia de obligaciones de oficio, en materia de transparencia, en materia de lograr criterios homogéneos para acceder a la información y protección de datos, el Sistema Nacional Anticorrupción trata de llevar a cabo la coordinación adecuada entre las instancias y niveles de gobierno en materia de investigación, en materia de supervisión, de cumplimiento de las obligaciones que como servidor público debemos de tener. Tiene procedimientos de investigación, de verificación, de auditoría, de sanción y evidentemente de la parte correctiva. Sin duda que estos dos sistemas empezaría a conjugarse con posturas integrales en lo cual tienen objetivos comunes. ¿Por qué tienen objetivos comunes? Porque se trató de delimitar ámbitos de atribuciones de las entidades públicas, se da cuenta de que existe un respeto en los límites que cada entidad pública tiene, hay muy bien definidas las etapas procedimentales de las instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción y sobre todo tiene medidas correctivas y punitivas y bueno, algo que no se nos debe de olvidar, que hay una etapa importantísima de prevención y de integridad en el servicio público, que para uno de los retos que también pongo en la discusión. Pero diremos que están vinculados tanto el derecho de acceso a la información vía el tema de transparencia con el Sistema Nacional Anticorrupción y las instancias, pues tendremos que lograr un acompañamiento primordial para lograr los objetivos en los dos sistemas y bueno, se suma el tema de fiscalización como también un comité rector en esta materia para no solamente el ejercicio del gasto, sino lograr la eficacia y eficiencia en el servicio público en todos los aspectos y evidentemente el control del ejercicio del gasto en un esquema siempre de contribución de rendición de cuentas. Eso es lo que yo daría. En mi segunda intervención haré ya las propuestas concretas de cómo podría articularse estos dos sistemas. Muchas gracias, Arely. Enseguida escucharemos en este primer bloque, seguimos en el bloque introductorio. Como les comentaba, la dinámica para quienes se han incorporado después, la dinámica será un primer bloque introductorio donde los ponentes expondrán sus principales ideas, un segundo bloque donde podrán tener ellos posibilidades de discutir o intercambiar ideas entre los panelistas. En ese momento también se estarán repartiendo tarjetas entre el auditorio por si tienen alguna pregunta, comentario que quisieran, me las van a hacer llegar y las distribuimos para que ellos las incorporen en su cierre en los últimos 2 minutos que tendrán en este panel para incorporar también las posiciones del público. Bien, ahora doy la palabra a Lourdes Morales. Ella es directora de la Red por la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Por favor, Lourdes. Gracias. Bueno, pues espero respetar los tiempos. Pues agradezco a los organizadores la invitación a este evento. Yo creo que no puede ser más pertinente que ahorita empezar a revisar los compromisos que se hicieron en materia de Parlamento abierto y bueno, pues la implementación de las leyes que se acaban de aprobar, tanto las correspondientes al Sistema Nacional Anticorrupción como las del Sistema Nacional de Transparencia. Creo que las premisas que dieron origen a ambos sistemas tienen coincidencias, pero también tienen diferencias. Las premisas que dieron origen al Sistema Nacional de Transparencia pues se basaron en 10 años de experiencia y de ejercicio del derecho de acceso a la información y en la necesidad de crear parámetros comunes para la producción de información y para propiciar, lo estoy haciendo muy telegráficamente, y para propiciar que la información fluyera de manera más proactiva, ampliando el número de sujetos obligados, fortaleciendo a los órganos garantes y pues generando la posibilidad de que los 3 niveles de gobierno cumplieran con estas obligaciones. Y el Sistema Nacional Anticorrupción partió
de tres premisas diferentes. La primera era que pues no se puede en México ir solamente a atacar las consecuencias de la corrupción, sino que hay que detectar las causas, y para ello hay que buscar mecanismos que puedan generar corrección, la llamada inteligencia institucional, y finalmente fortalecer los mecanismos de pesos y contrapesos, que en particular en las entidades federativas pues esto es bastante débil, ¿no? También se dijo que estaba suficientemente demostrado que la corrupción es un problema que sucede en redes y no solamente un problema de comportamiento individual, y que no es solamente un problema de funcionarios públicos, sino que también hay una serie de personas, empresas que también participan en estas redes. Entonces la idea es atajar las causas y tratar de desmantelar estas redes. Los casos recientes en la prensa de los gobernadores ahora estigmatizados por cómo dejaron en situación catastrófica sus administraciones, como en Veracruz, en Chihuahua, pues nos muestran que ellos no actuaron solos, ¿no? Sino que hay una serie de personas que están ahí involucradas. Pero aún así hay algunas coincidencias que en esta primera intervención quisiera mencionar. Pues la primera es que sin duda ambos buscan fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano, con especial énfasis en la responsabilidad, porque nuestro régimen de rendición de cuentas pues es nuestro eslabón más débil. Ya tenemos avances en acceso a la información, ya tenemos muchísimos avances en materia de fiscalización, pero en materia de responsabilidad nadie se hace responsable de nada. Y si bien es cierto que no queremos solamente ir al castigo de los corruptos, pues sí que haya responsabilidad y consecuencias es un gran pendiente. Ambos son de carácter nacional. Entonces ambos impactan a los poderes públicos, a los tres niveles de gobierno, y en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción también a cualquier persona que ejerza un poder público, y ambos implican la puesta en marcha de complejos sistemas de información. Ahorita que decía el auditor Juan Manuel Portal el tema de las buenas prácticas, no son las buenas prácticas, creo que ahorita que ya está más avanzada la implementación del Sistema Nacional de Transparencia, también los errores y los obstáculos, hay que aprender de los obstáculos, y la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia, la complejidad que ha implicado, pues nos puede dar un amplio aprendizaje al respecto. Ustedes imagínense que la plataforma del Sistema Nacional de Transparencia ahorita está en pleno proceso de corrección, pero en el Sistema Nacional Anticorrupción se planea una plataforma digital nacional que integra 6 sistemas de información diversos. Y eso es de una complejidad enorme, y creo que hay que hacerse cargo y no generar ni plazos fatales ni expectativas poco factibles, ¿no? Poco a poco hay que irlo integrando. Un recordatorio de cuáles son estos sistemas de información: es el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de declaración fiscal, las llamadas 3 de 3, el sistema de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, la lista negra, el sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización, que eso también pues traerá una complejidad particular, el sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y el sistema de información pública de contrataciones. No se trata, como se pensó en algún momento, de hacer un Compranet para todo el país, porque eso es imposible, simplemente tener un registro que permita monitorear. Ambos implican un esfuerzo, ya se dijo en esta mesa, de coordinación interinstitucional, con la creación de una instancia específica para poder diseñar programas y decisiones articuladas. O sea, ambos tienen esta instancia que puede generar puentes de comunicación. En el caso del Sistema Nacional de Transparencia está el Consejo Nacional, conformado por las instituciones del sistema, y ellos pues elaboran informes, dan seguimiento a acuerdos, coordinan acciones. Y en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción pues está el Comité Coordinador, que está presidido por el presidente del Comité de Participación Ciudadana, y participan las 4 instituciones del sistema, además del Consejo, un representante del Consejo de la Judicatura y el INAI, en donde evidentemente ambos
programas y las políticas que se lancen, tanto la Política Nacional de Transparencia como la Política Nacional Anticorrupción, pues tiene que tener sinergias y coincidencias, si no se va a volver a reproducir el diagnóstico que dio origen a los sistemas, que es la fragmentación, la desarticulación y la duplicidad de funciones. En el Sistema Nacional Anticorrupción se integran el sistema de transparencia, el control interno, la fiscalización, la administración, la persecución de faltas administrativas y delitos, así como la impartición de justicia en el marco del debido proceso. Esto con la existencia de un secretariado técnico robusto, que este personaje va a ser clave, yo creo que para ambos sistemas, y con el Comité de Participación Ciudadana. Y en ambos, y ya con esto concluyo antes de que me pongan cara, y para después pasar a los retos legislativos y los plazos, ambos existe una instancia formal de participación ciudadana con diferentes capacidades, eso sí, y con diferentes atribuciones. En el Sistema Nacional de Transparencia no es parte del sistema, pero dado que el órgano garante nacional preside el Sistema Nacional de Transparencia, pues existe un consejo consultivo integrado por 10 ciudadanos, en donde, por cierto, hasta ahorita nada se sabe. Qué bueno que estamos aquí en el Senado, porque esto que debería ser un contrapeso y que debería articular, pues ahorita del Consejo Consultivo no se sabe a nivel nacional. A nivel de los estados sí, hay algunas entidades que ya empezaron a hacer su proceso, pero a nivel nacional ni siquiera sabemos cómo se va a realizar este proceso. Y bueno, esto se replica en las entidades federativas, y en el Sistema Nacional Anticorrupción está el Comité de Participación Ciudadana, cuyo integración está ahorita en pleno proceso. Aide Pérez, aquí presente, es parte de este comité de selección, que tiene la virtud de que es completamente autónomo de los partidos políticos, y yo confío que las personas que integran ahí harán un proceso impecable para seleccionar a los mejores ciudadanos, para que ellos tengan la misión no solamente de coordinar las acciones con la sociedad civil y con diversas instancias de la sociedad, sino también de hacer propuestas puntuales para la política nacional anticorrupción y para darle seguimiento a la implementación de esta política. Entonces, eso, hasta ahí te lo dejaría así. Muchas gracias. Bien, para concluir este primer bloque de intervenciones, doy ahora la palabra a Isa Luna Pla, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por favor. Muy buenos días. Ahora sí, parece. Gracias. Buenos días, buenas tardes, perdón. Me parece que el tema de la forma en la cual está diseñado estos dos sistemas y cómo México está abordando el problema de la manera sistémica, como dice el auditor Portal, ha sido ya sentada muy adecuadamente en la mesa. Yo me enfocaré un poco en explicar cómo académicamente se ha entendido el fenómeno de la corrupción, para después centrar algunos problemas de discusión sobre cómo resolver y cómo acercarse en otros enfoques también al tema de la corrupción. Prácticamente, si ustedes se inmersan en la literatura académica o incluso crítica y social o institucional del tema de la corrupción, se van a encontrar, yo creo que por lo menos los tres primeros bloques que voy a poner sobre la mesa, que son literatura que observa el problema o el fenómeno desde la forma en la que se presenta, ¿no? las formas de la corrupción en los gobiernos, actos de soborno, extorsiones, intercambio de favores, y catalogan esa diferenciación entre los distintos tipos de corrupción que prácticamente se han reflejado en las convenciones internacionales en la materia.
Luego hay otro enfoque que se ha predominado también en la academia, que se ha preocupado por las causas, identificar las causas y los orígenes de la corrupción. Y aquí hay muchísima literatura, se pueden encontrar desde causas como políticas y clientelares, como causas de crimen organizado y lavado de dinero, como control del Estado y de las élites políticas, y aquí ya se ha hablado un poco también de ese tipo de causas, ¿no? Cuando existen sistemas de élites que trabajan bajo ciertos favoritismos. Y por último, un último tipo de enfoque también muy amplio dentro de la literatura académica, aunque en México a veces lo discriminamos un poco, pero es el enfoque de la corrupción como un problema social visto desde el punto de vista cultural, que no es de menor importancia si se estudia no solamente como una causa, sino más bien como un agravante al hecho de que existan estos actos de corrupción, y si se estudia pensando pues que esto viene desde una formación cultural en el seno de las familias, ¿no? Entonces, con esta amplia literatura que tenemos, identificado y muy diagnosticado nuestro problema en México sobre la corrupción, creamos una serie de normas y reformas constitucionales inéditas y de gran envergadura, con instituciones muy sólidas, como ya mencionaba Lourdes Morales, y otras que ya eran sólidas pero que se han fortalecido, como la auditoría, desde luego, y que desde mi punto de vista empiezan solamente a construir esto que alguien se imaginó como un sistema, ¿no? Desde mi punto de vista, tenemos una regulación muy estricta para crear estas instituciones, y no solamente jurídicas, sino que también estas nuevas leyes imponen mecanismos de autorregulación y de control hacia el sector privado, que se van a tener que estar desarrollando a través de códigos de ética y de códigos de comportamiento. Entonces, a la pregunta que se nos hace en este panel, ¿qué nos falta por regular? Pues sí, a lo mejor nos falta por regular institucionalmente muchas cosas, pero desde mi punto de vista tendremos que también empezar a pensar cuáles son los supuestos detrás de los cuales estamos regulando. Y esto quiere decir, realmente nuestras leyes están basadas en supuestos en los cuales se genera la corrupción reales, o solamente estamos creando instituciones candados o leyes a manera de candados que por más procedimientos que generen nos van a dejar en la misma situación en la que estábamos, o van a dejar protegidas las mismas áreas de poder que existían. Esta pregunta nos las hacemos todos los días en transparencia. Si nuestros mecanismos de transparencia y apertura de información cambian las relaciones de poder. Y la verdad es que la respuesta que nos hemos dado académicamente es que no cambian las relaciones, se insertan dentro de este tipo de relaciones de poder. Y eso sería terrible que nos sucediera con un nuevo sistema, con dos nuevos sistemas que se están empezando a crear. Entonces, mi sugerencia sería no solamente analizarlo desde el punto de vista tradicional, jurídico, institucional, sino también estudiar los comportamientos y cómo está funcionando esto a nivel de los funcionarios públicos y cómo está cambiando ese comportamiento. Hay una corriente muy amplia académica en este tipo de estudios que se dedica a hacer experimentos prácticamente para conocer si efectivamente la norma va a cambiar el comportamiento conforme la norma quiere cambiarlo. Y prácticamente estos estudios nos dicen que pues que la corrupción tiene que ser un problema en el que no solamente se aborde desde un cúmulo de normas y de reglas, sino que se aborde desde un cúmulo de predicción de cómo se van a actuar los actores conforme a esas normas y reglas. Y francamente, algo que no está tampoco dentro de nuestro sistema es analizarlo desde el punto de cómo cambian los comportamientos. El sistema no es tan flexible, de hecho. O sea, jurídicamente está hecho de una manera que poco va a permitir, a lo mejor sí en autorregulación, pero no en la regulación, ajustarnos cuando nos demos cuenta de que la ley estaba basada en un presupuesto que no era el correcto. Y ahí es donde vamos a
empezar, claro, aquí los debates van a ser, pues reformemos, ¿no? Pero allá también tendremos que aportar desde la academia, pues elementos de para qué vamos a reformar y hacia dónde realmente, o qué impacto va a poder tener esa reforma. Y culmino con un debate que nos hacen también para esta mesa, qué aspectos va a favorecer y obstaculizarse entre esta relación que habrá el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Anticorrupción. Yo creo que los grandes problemas, y lo suelto así a la ligera para solo como para encontrar sus reacciones, es que la gran diferencia que va a existir conceptualmente en la idea de la transparencia y de la rendición de cuentas entre una comunidad y otra, y entre servidores y otros, puede ser un desafío importante. Por ejemplo, tradicionalmente o en la retórica encontramos que la rendición de cuentas también se entiende como el acto de informar, ¿no? Entonces, claro, si nosotros midiéramos rendición de cuentas por el acto de informar, pues México nos iría fenomenal, ¿no? ¿Usted está de acuerdo? Estaríamos muy bien, ¿no? Tenemos informes, incluso en nuestros congresos, informes por todos lados, solo hay que encontrarlos. Pero ese concepto de rendición de cuentas no es un concepto operativo que va a ser similar para las funciones de fiscalización y de auditoría, o que puede ser similar para el discurso de la transparencia que busca o demanda esta idea de la rendición de cuentas un poco bastante más abstracta, ¿no? Entonces dejo esos puntos solamente sobre la mesa y encantada de estar conversando con ustedes hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luna. Bien, damos inicio ahora al segundo bloque de preguntas. Voy a permitirme leer dos, me acaban de llegar, no sé, a ver si les entiendo la letra y todo, pero voy a leer dos preguntas por si quieren retomarlas, alguna de ellas o las dos, alguno de los ponentes. Se habla mucho de la corrupción. Para ustedes, ¿cuáles serían las alternativas objetivas para combatirlas? Esta es una pregunta de Daniel Colorado Hernández, se la hace al panel. Hay otra de Jorge Moya para el Contador Portal. Hace un par de meses, Óscar Guerra Ford mencionó que la Plataforma Nacional de Transparencia iba a terminarse de corregirla en los primeros días de noviembre. La ASF presentará denuncia en caso de que no se cumpla esta fecha de entrega. Bueno, esto es muy particular, a lo mejor Óscar también quiere intervenir después, que en la siguiente mesa, que aquí también está. Bueno, yo creo que están sobre la mesa, además de estos dos asuntos, temas muy interesantes. El Auditor Superior de la Federación ha puesto aquí en la mesa una propuesta de concurrencia que además pareciera ser inevitable, necesaria y muy conveniente entre la ASF y el INAI, sobre todo de cara al Sistema Nacional, la construcción de este Sistema Nacional Anticorrupción. La comisionada Cano también ha hablado de la articulación y los ámbitos de injerencia entre el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Nacional Anticorrupción. Bueno, en términos muy generales son algunas de las ideas que rescato, fueron mucho más amplias sus cortas intervenciones, pero sí fueron muy sustantivas. Lourdes Morales nos ha hablado, ha puesto el dedo en la llaga, yo creo, en cuanto al tema del Sistema Nacional al Sistema de Información y el tema de la responsabilidad o la falta de reglamentación clara en términos de responsabilidad. Y la doctora Luna habló, Isa Luna habló al final, nos dio la opinión desde la perspectiva, desde la academia, que me parece que embona muy bien con lo que se ha dicho aquí y pone también el dedo en la llaga. Esta frase me parece absolutamente contundente, la que menciona Cisa, donde dice la norma no cambia el comportamiento. Entonces la realidad es muy necia, ¿verdad? No obedece a lo que los científicos o los legisladores quisieran. Y bueno, pero esa es la realidad que tenemos, algo habrá que hacer con ella. Antes de darle la palabra voy a leer dos intervenciones más de el maestro Eduardo B. Gurría.
dirigida al contador portal. Por supuesto que ha habido avances en el ámbito de responsabilidades, pero no falta mayor autonomía a la ASF. Sí, llegará la Auditoría Superior a convertirse en un órgano autónomo. Y también de Eduardo Gurría para la doctora Morales. Creo que es imprescindible el tema de educación, pero desde la educación básica, educación cívica. ¿Qué está haciendo el CIDE con toda la información de esa institución para la sociedad civil? Bueno, me quedo con estas, supongo que llegarán más. Y ahora iniciamos el segundo bloque, inclusive también si ustedes gustan discutir o polemizar con lo que los otros panelistas han expuesto aquí, pues también sería bueno, de manera que se convirtiera en un diálogo realmente. Contador, le doy la palabra. Gracias, con mucho gusto. Empecé haciendo unos comentarios generales en relación al Sistema Nacional Anticorrupción. Hay una pregunta de qué se recomendaría para combatir la corrupción. Efectivamente es el sistema. El sistema cuando funciona. El sistema tiene todavía plazos para que entren en función las leyes secundarias. Diversos artículos transitorios de cada una de ellas señala cuándo deben entrar en operación. Yo estimo que para mediados del año próximo estará todo funcionando, pero habrá que aterrizarlo, habrá que implantarlo, habrá que establecerlo, ponerlo en funciones, ponerlo en marcha. Será después de esa fecha en que podamos tener alguna forma de apreciar cómo está funcionando ya el sistema. Hay varios aspectos en lo que se refiere a nuestro panel, entre cómo se van a coordinar los distintos actores del Sistema Nacional Anticorrupción. Una parte importante, y podríamos empezar, de algunos de los componentes del sistema, la Auditoría Superior y la Secretaría de la Función Pública. En este aspecto, la propia Constitución, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, reconoce la existencia del Sistema Nacional de Fiscalización. Y esto implica una coordinación nacional de todos los entes que participamos en la auditoría gubernamental, principalmente Auditoría Superior, Función Pública. Ambos estamos copresidiendo, coordinando este Sistema Nacional de Fiscalización. Algunos han criticado que ¿por qué dos cabezas? Hay una razón lógica de coordinación. La Auditoría Superior preside una organización nacional de órganos superiores de evaluación y control, de fiscalización y control en toda la República. Cada una de las autoridades superiores de las entidades federativas forma parte de esta asociación. Lo preside la Auditoría Superior. Son auditores que son designados, déjeme ponerlo así, oficialmente por los congresos. Y la otra parte son las contralorías internas en los órganos, en todas las entidades federativas, que son coordinadas por otra agrupación que preside la Secretaría de la Función Pública. Entonces, ambos tenemos una coordinación nacional en cuanto a lo que son auditorías y contralorías internas y nosotros las auditorías externas, fiscalización. Por eso el sistema, buscando tener una mayor cobertura, tener claridad en cuanto a los propios objetivos, el no tener duplicidades, el no tener omisiones, el que usemos las mismas normas de auditoría internacionales aprobadas o aceptadas globalmente, el usar mismas referencias hacia la implantación, hacia la recomendación, al fortalecimiento de los sistemas de control interno. En fin, son criterios que debemos de trabajar coordinadamente. Pero adicionalmente, tendremos una plataforma, que esta plataforma digitalmente será coordinada, como mencionaba anteriormente, poderla ligar con la plataforma de transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia, del cual forma parte también la Auditoría Superior, nos permite tener una vinculación muy estrecha. Y así como esto, tendremos la misma coordinación con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cuanto a ponernos de acuerdo, que ya lo estamos haciendo, qué debe de contener los expedientes que vamos a turnar allá. Cómo debemos de tramitar cada uno de los aspectos, cómo podemos ir previendo que las experiencias que tenemos del pasado no se repitan en la nueva instalación del sistema. Con el Comité de Participación Ciudadana, una vez que esté formado, una vez que veamos cuáles son sus objetivos, cuáles son sus intenciones, cuáles son los caracteres que van a tener, porque ahorita no hay absolutamente nada más que son representantes de los ciudadanos que veremos qué formación y qué objetivos tenía cada uno de ellos. Pero tenemos igualmente el uso de todos los sistemas de información que mencionó Lourdes. Esos no son de los grandes sistemas, son sistemas de información que están sembrados para diferentes objetos. Todos debemos de hacer uso lo más efectivo posible de todos estos sistemas. Y hay un reto adicional.
El Sistema Nacional Anticorrupción debe de repetirse o replicarse en todas las entidades federativas. Y ahí es donde va a ser complicado, en un principio, desde su instalación y luego su coordinación. Y habrá que estar muy atentos y ser muy cuidadosos en cómo llevamos a cabo la coordinación del Sistema Nacional con los demás sistemas estatales. Muchas gracias, contador. Comisionada Arely Cano, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a coincidir aquí con el doctor Portal en el sentido de traigo 5 puntos en que pueden converger ambos sistemas. El primero tiene que ver con la elaboración de políticas públicas. En ambos sistemas se establece una tarea de regulación en el ámbito de transparencia, de establecer los criterios específicos en los 3 niveles de gobierno en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, mientras que en el Sistema Nacional Anticorrupción se establecen igual en los niveles de gobierno la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como el control y fiscalización de los recursos públicos. Y creo que una manera importante para ilustrar esta armonía tiene que ver con el derecho de acceso a la información, no solamente como un derecho instrumental que potencializa el ejercicio de otros derechos, sino verlo también como una vía para hacer visible la actividad institucional de las autoridades públicas, de exigir cuentas y de informar y comunicar los actos. Y bueno, sin duda esto, si se hace efectivo, generará confianza, credibilidad y legitimidad en la sociedad. El segundo punto tiene que ver con el desarrollo de una cultura institucional, que yo estoy convencida de que además de los cambios institucionales y operativos que arrojarán este sistema, se requiere de un cambio de percepción en el servicio público a través de un marco importante de integridad, de que esos principios que están desde 1982 en las leyes de responsabilidades, de eficacia, de lealtad, de objetividad, pues realmente lleven a la práctica una forma de concebir y de conducir la política pública en el país y del servicio público. Yo diría aquí que hay que ser responsables no desde el punto de vista punitivo, sino responsables de lo que implica la responsabilidad de hacer bien el trabajo del servidor público. Entonces creo que es otro de los puntos donde convergen, porque en el sistema de transparencia también se exige que actuemos con transparencia, que actuemos o que abatamos toda práctica de ocultamiento de la información, de que se rindan cuentas, y entonces estos dos premisas permean en ambos sistemas. El otro tema tiene que ver con la generación y elaboración, que ya adelantaba Isa Luna, sobre la elaboración de diagnósticos e indicadores. Lo que tenemos actualmente en México son encuestas e índices de percepción, y el más conocido es el de Transparencia Internacional, donde es una encuesta de percepción que a México no le ha ido nada bien, porque estamos en el lugar 35, se evaluó en 2015 y es un análisis que se hace de percepción del servicio público, donde se dan varios indicadores. Sin embargo, yo creo que debemos de avanzar más allá de tener información de percepción a datos muy específicos, donde se incorporen elementos más allá de percepción, es decir, donde se pueda advertir la dimensión cualitativa acerca de prácticas desviadas del servicio público, y eso tiene que ver con el impacto que tiene la corrupción en el aspecto económico, en la atención de servicios públicos. Es decir, y creo que aquí, vuelvo a insistir, una de las instancias importantes es el INEGI, en el que de manera importante nos proporciona información socialmente útil, y aquí es donde encuentro el canal o el puente con el INAI, donde al ser el INEGI una instancia del Sistema Nacional de Transparencia, pues el INAI puede ser este puente para llevar a cabo las aportaciones que en su momento del INEGI. Recientemente, en 2015, en la encuesta nacional de calidad del impacto gubernamental, que también analizó esta entidad pública, dio datos y son también desalentadores, porque al hablar del tema de corrupción está en segundo lugar, después de inseguridad y después de delincuencia. Entonces, sí hay datos importantes que nos puede otorgar una institución gubernamental para ver en qué estado del arte estamos. Y el otro tema, que es en cualquier foro es obligado tenerlo, y aquí está mi colega que siempre se me perdió aquí, el comisionado Acuña, que tiene que ver con la correcta gestión de los archivos.
y que sin duda forma parte del Sistema Nacional de Transparencia, pero que sin duda el hecho de que no tengamos una cultura archivística en las autoridades de gobierno, pues puede permear a desviar el servicio público en el ocultamiento, en el desvío, en la falsificación o inclusive de una facultad que tenemos desde 2014 por las reformas al derecho de acceso a la información, de que ahora hay que documentar todo acto de autoridad. Pues si no tenemos estas buenas prácticas, difícilmente la autoridad fiscalizadora, cuando esté o de investigación, cuando estén en un proceso de procedimientos disciplinarios y no se encuentran los insumos para investigar estas prácticas, pues el tema de archivos es fundamental en esta materia. Y el otro tema que pondría yo en la mesa tiene que ver con la información homologada que tienen las dos instancias, tanto el Sistema Nacional de Transparencia como el de anticorrupción. Y esto, pues, evidentemente logrará disminuir la fragmentación institucional y organizativa que hay en materia también de transparencia. En el tema del Sistema Nacional de este rubro, pues se está tratando, llevamos ya un año, más de un año de implementación del sistema, y pues se ha costado trabajo emitir que todas las autoridades se suban al cumplimiento de criterios para que se logre el objetivo de la reforma constitucional, que era homologar y tener estandarizada la información. Entonces, en el Sistema Nacional de Transparencia, en eso estamos trabajando, se está consolidando ese tipo de información, y sin duda, pues ahora que ya va a haber otras plataformas como el sistema de fiscalización y la propia plataforma digital que tiene el sistema anticorrupción o que exige el sistema anticorrupción, pues no me queda duda que tendrán que comunicarse estas plataformas, no solamente para las propias autoridades, sino que generen también información y que sean susceptibles también de consulta en el ámbito que le corresponda a los propios ciudadanos. Entonces, estos serían los principales puntos de coincidencia que ahorita advierto, pues realmente tiene que ver con los dos sistemas. Y la tercera intervención, sí lo quiero dejar, son 4 puntos muy sencillos sobre los retos que implica esta reforma constitucional articulada con el Sistema Nacional, que no es nada fácil. Y empezaré yo por la parte presupuestal, porque si eso no hay, difícil vamos a operar todo el sistema. Pero bueno, lo dejo para la tercera. Y muy breve, aquí me preguntan qué tan conveniente es realmente brindar lo que siempre es una preocupación de los servidores públicos en estos sistemas de apertura, pero que se da información de servidores públicos en materia de datos personales. Y bueno, pues ahora será un tema que tendrá que revisar el comité coordinador, particularmente para ver la situación patrimonial de los servidores públicos, que por lo que advierto aquí es una preocupación de que se otorgue información de carácter patrimonial, atendiendo también a cuestiones de seguridad que siempre son invocadas por servidores públicos, pero pues es parte de nuestra realidad política y jurídica en México, de que no hay confianza en que podemos tener un salario, por ejemplo, justo y adecuado, y que no se vea la suspicacia de que hay funcionarios que se enriquecen en forma ilícita. Pero también estoy convencida que debe de haber controles sobre la evolución patrimonial de los servidores públicos, y creo que para eso también se tiene que trabajar, porque hasta ahorita creo que no se investiga de motu propio esa evolución, sino salvo que haya algún ilícito penal, peculado es cuando entran las auditorías a hacer públicamente. Aun cuando sí se hace ese trabajo, creo que hay que publicitarlo más para tener confianza en ellos. Les cuento. Gracias, comisionada. Hay otra pregunta aquí sobre el tema presupuestal, entonces de una vez se la paso. La doctora Morales, le doy la palabra, por favor. Gracias. Perdón, una errata, lo que dije anteriormente, Aide Pérez no forma parte del comité de selección, pero está siguiendo a través del proyecto de designaciones, todas las designaciones, no solo del sistema, sino de órganos garantes y otras instituciones de interés para la sociedad. Bien, pues en cuanto a los retos que quedan, hay creo que en el corto, mediano y largo plazo. Y en el corto plazo, pues sin duda hay que concluir con la ruta normativa de estas reformas que dieron origen a ambos sistemas.
Qué bueno que la comisionada Arely toca el punto de archivos, porque está pendiente una ley general de archivos que todavía no se ha discutido, ni siquiera se ha presentado un proyecto. Y hay una enorme preocupación por parte de varias organizaciones, porque el proyecto que hasta ahorita se ha presentado trae un diseño en el cual dejan el diseño de los lineamientos y de la formación del Sistema Nacional de Archivos en manos de la Secretaría de Gobernación. Y a nosotros pues nos parece un despropósito que sea la Secretaría de Gobernación la que decida la parte técnica de cómo se va a producir y cómo se va a gestionar la información del país, porque tiene una lógica completamente diferente. Ahora imagínense, si así se hace en la ley general, ¿cómo serían los estados? En las entidades federativas serían los secretarios de gobierno, que tantito tienen que lidiar con la sección 22 y tantito van a hacer la política archivística del país y de los estados. Pues eso sí es un poquito complejo y es preocupante. Afortunadamente la persona que está liderando el proceso aquí en el Senado, que es la senadora Laura Rojas, es muy sensible a estas peticiones de la comunidad archivística y de historiadores, y están tratando de hacer una propuesta que, bueno, por lo menos blinde la parte técnica de voluntarismos políticos. También falta que termine el proceso de la Ley General de Protección de Datos Personales, que está todavía en Cámara de Diputados y que aún no ha sido votada. Y ahí también hay una preocupación por una posible interpretación de la protección de datos y que esta interpretación cierre información que ya se ganó con la Ley General de Transparencia y con la Ley Federal de Transparencia. Entonces, ojalá y sigan las buenas prácticas de Parlamento Abierto, ya que este es el título del seminario que nos convoca, y se hagan las audiencias para poder introducir las recomendaciones de los especialistas. Y bueno, hay un paquete de al menos 26 leyes que tendrían que hacer ajustes y adecuaciones a raíz de la publicación de las 7 leyes, de la promulgación de las 7 leyes, las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Algunas de ellas son la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley Federal de Competencia, la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley Federal de Contribuyente, la Ley General de Partidos Políticos, que tiene que ver con la Ley General de Responsabilidades, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, estas adecuaciones, estos ajustes, pues supongo que se irán haciendo de manera articulada y lógica, ojalá, para que pues termine de concluir esta ruta. Y bueno, también está, ya lo dijo el auditor Portal, la armonización en los estados, en donde sería ideal que se siguiera el proceso que hubo a nivel nacional, a nivel federal, y que hubiera un acompañamiento para no tener que caer en paquetes de impunidad y en algunas aprobaciones y nombramientos a modo que pues darían al traste con el diseño institucional. Ahora, teniendo esta parte como parte de los pendientes, también está el que se cumpla con lo que ya está en la ley. Y en el caso del Congreso sería deseable que el Senado y que la Cámara de Diputados tuvieran un reglamento de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales acorde con lo que ya se aprobó en la reforma. En este sentido, pues no solo tendría que cumplir y tendría que estar consideradas las 48 obligaciones comunes, sino también las 15 específicas. Y ojalá y en este reglamento se introduzca un marco de transparencia proactiva, en donde pues se publique información adicional y que sea de interés público, y podría tener un capítulo dedicado a Parlamento Abierto y transparencia proactiva para que ya no dependa de compromisos de buena fe y de la presión de la sociedad civil para que finalmente cumplan con este modelo. Queda pendiente también nombramientos, ahí no en todos interviene el Congreso. El fiscal anticorrupción lo puede ahora nombrar el Procurador General, sería fiscal general. Los magistrados de las salas especializadas y de las salas regionales, estamos hablando de 15 magistrados para el Tribunal de Justicia. Y evidentemente pues habrá que generar las capacidades de coordinación, pero de vigilancia interna también de las instituciones que forman los sistemas. En ese sentido, pues, también sería deseable que el INAI
que sé que ya mandaron una carta, pues tuvieran su contrapeso interno, ¿no? Que tuvieran su contralor, porque no tiene contralor el INAI, entonces sería deseable que tuviera su contralor, su contrapeso, y que también hubiera capacidad de retroalimentación. Como cualquier política pública y como cualquier institución que empieza, sería obvio que exista capacidad de autocorrección una vez que estén funcionando ambos sistemas. Ningún sistema nace perfecto, ninguna institución nace perfecta, pero es cierto que a los mexicanos nos critican porque somos muy dados en crear instituciones y leyes y que todo lo regulamos, y hasta a la sociedad civil dicen, bueno, pues bola de domesticados, que su forma de tener incidencia es proponiendo leyes, ¿no? Y no salen a manifestarse, no son más agresivos. Pero la verdad es que los resultados hay veces que se tienen más rápido de lo que uno piensa. O sea, al IFAI le tomó muy poco tiempo tener resultados en la garantía del acceso a la información. A la auditoría le tomó muy pocos años, 5 años, en ya tener resultados. Y al IFE, después de la reforma del 96, pues tardó solo 4 años en organizar una elección que fue indiscutible y que nos dio alternancia en la presidencia. Luego las echamos a perder, es cierto. También hay que tener cuidado, que funcionan y luego las echamos a perder. Entonces, el acompañamiento y la capacidad de autocorrección es muy importante. Y finalmente, el manejo de expectativas creo que va a tener que ser una fuerte labor. A ver, en cuanto a los plazos, que era una de las preguntas que nos hicieron para este panel, la ruta para que empiece a operar el Sistema Nacional Anticorrupción, si se cumplen con los plazos, sería hasta enero del 2018, la armonización de los estados. Y para que funcione la plataforma y para que ya estén todos los sujetos obligados cumpliendo, se dieron hasta mayo del año que entra. Pero, corrígeme, comisionada, esto no implica que no empiecen a cumplir ya los sujetos obligados. Ya tienen que empezar a cumplir con sus obligaciones de transparencia. No se esperen hasta el último plazo para ya empezar a cumplir, y piensen en los ciudadanos y en todo este esfuerzo que se ha hecho para que tengamos acceso a la información. Entonces ya después cerraría con las preguntas que me hicieron. Muchas gracias. Doctora Luna Pla, por favor. Yo solo para complementar un poco este último punto sobre las expectativas. Si ya teníamos grandes expectativas en materia de transparencia cuando entró en vigor la Ley General de Transparencia, podrán imaginarse ustedes que ahora tenemos pues el doble de las expectativas con estos sistemas y con esta forma en la que se está planteando institucionalmente. Y como ya se ha dicho en esta mesa, entran estas nuevas legislaciones en un contexto en donde no se han acabado de implementar otras que son fundamentales. No se diga la Ley General de Contabilidad para poder cumplir con las obligaciones de transparencia, no se digan las leyes de archivos, en fin, todas estas que son leyes que están encaminando. Entonces, yo creo que el tema del control, déjenme decirle así, del control de riesgos de estas expectativas, lo tenemos que tener mucho más claro. Lo peor que podría suceder es que entrando en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, no se empezaran a ver concretamente resultados en términos de sanción y impugnación de responsabilidades. ¿Y esto por qué? Pues porque va a generar, ante tantas expectativas, una extraordinaria descontento que académicamente le llamamos resentimiento social, en el cual ya lo vimos ese fenómeno con las leyes de transparencia. Mientras más escándalos se hacen públicos y menos resultados en términos de responsabilidades se ven, pues más descontento y más desconfianza existe. Por eso no hay una relación clara entre la transparencia y la confianza o la legitimidad, porque claramente en México lo que vemos es que sí existe esa transparencia, pero cuando no existen el siguiente mecanismo, que es la de la fiscalización y la impugnación de responsabilidades, pues nos sucede este doble desencanto. Y terminar todas estas extraordinarias reformas que hemos tenido
para generar más resentimiento social, pues sería un tema muy complicado para México, insoportablemente añadido a esta impunidad que ya tenemos y a los niveles de impunidad que existen. Así que yo creo que lo que hay que observar es eso, que no surja socialmente este efecto que está en la puerta de nuestras instituciones. Y desde luego algunas propuestas pueden ser las siguientes. Me preguntaban, bueno, si va a haber mucha más información a partir de estos sistemas. Claro, todos estos sistemas van a generar mucha más información y la van a poner en línea y va a ser sistemas interrelacionados y como estamos viendo aquí, va a ser muy sofisticado lo que va a existir. Afortunadamente vamos a tener a las instituciones ahora apropiadas para poder revisar esa información y que no nos pase como en España o como en México nos han recomendado constantemente en el cumplimiento de las convenciones internacionales, de que pues no hay nadie que revise tanta información y por lo tanto nadie la cruza y por lo tanto pues nadie está en la cárcel y nadie paga por nada, ¿no? Entonces, esa información, para que no nos pase eso, tenemos que desde luego tener estas instituciones, pero también buscar que estos sistemas y estas plataformas estén orientadas a un objetivo concreto. Mi punto es, no partamos de que la ley nos va a decir cómo hacer estas plataformas, lo cual sí hace, ¿no? Y estos sistemas y estas bases de datos. Partamos del hecho, como se expuso en la conferencia inaugural de este seminario, partamos del hecho de cómo lo van a usar la ciudadanía, ¿no? Cómo va a usar las organizaciones de la sociedad civil estos datos para poder exigir rendición de cuentas o imputación de responsabilidades. ¿Cómo va a usar los ciudadanos para comprender mejor cómo hacia adentro de su familia tiene que cambiar el comportamiento y educar a sus hijos de una manera distinta? Por eso el enfoque de la cultura no debe de estar ajeno a cómo se implemente una política de corrupción en México, de anticorrupción en México, porque tendrá que ser complementario a cómo el comportamiento de la sociedad va entendiendo el fenómeno y desde su casa lo va reflexionando hacia el nivel nuclear familiar, ¿no? Serían solamente mis conclusiones. Yo como organizadora también de este evento pues cumplo los plazos para poder empezar la siguiente mesa en todos los términos. Una disculpa a los ponentes de la siguiente mesa, pero también nosotros empezamos tarde. Entonces, bueno, pero ya nos falta la última, el último bloque en el mismo orden. Entonces, daríamos la palabra para un cierre súper rápido. Por favor, auditor. Gracias. Como no, con mucho gusto. Y voy a ir directamente a las preguntas que quedaron pendientes. Una de ellas se refería hacia la Plataforma Nacional de Transparencia. Estamos apenas en el inicio de la revisión. Normalmente nosotros lo que hacemos es revisar después de que se concluyen las acciones, es decir, son actos que ya son concluidos. Adicionalmente, desconozco en este momento si es que va a haber un gasto adicional. Nos gustaría tener todo el presupuesto ejercido y tener la información completa para poder emitir una opinión. Pero todos, Oscar Guerra digo que iba a tocar el tema más adelante. La segunda parte se refiere a si necesitamos tener más facultades en la autoridad superior y si deberíamos tener autonomía. En la primera parte yo creo que las facultades que se nos están dando son muy amplias, hay que aterrizarlas, hay que hacer que funcionen y son de verdad facultades y una posibilidad de tener una fiscalización mejor. Simplemente algunas son de oportunidad en cuanto a la intervención, el inicio y la presentación de resultados. Otras tienen que ver con un alcance mayor de nuestro campo de acción y mencionaría algunas. Las participaciones fiscales son las más importantes. Es una cantidad enorme de recursos que vamos a revisar a partir de la próxima cuenta pública. Adicionalmente, podremos revisar lo que corresponde a la deuda subnacional. Y esto es otro aspecto que va a dar mucho orden al manejo de las finanzas públicas en los estados. Adicionalmente, tenemos facultades para investigación y sustanciación en los casos que resulten de nuestras revisiones. Y hay otras facultades adicionales. Yo creo que con las facultades que nos han dado, incluyendo revisar
bajo ciertas circunstancias, el ejercicio en curso y ejercicios pasados, esto viene a redondear muchos de los aspectos pendientes. La otra parte, en cuanto a la autonomía, debemos recordar que la Auditoría Superior es el órgano técnico de la Cámara de Diputados. O sea, somos la parte que complementa estos pesos y contrapesos. Los tres poderes en los que se divide nuestro gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El contrapeso del Ejecutivo en cuanto al presupuesto es la Auditoría Superior, es el Poder Legislativo. Somos el órgano técnico del Legislativo. Se podía tener una autonomía, se podía tener y se podía asegurar que el informe de la Auditoría Superior, siendo autónomo o independiente, se canalizara a la Cámara de Diputados. Esta puede ser una solución. Pero les puedo confesar abiertamente, hasta el momento, la Auditoría Superior, en los años que lleva de existencia, no ha requerido de mayor autonomía. Se le tiene respeto al trabajo que se hace, no hay injerencia de absolutamente nadie. Nosotros tenemos autonomía técnica y de gestión. Así que espero poder dar respuesta con esto. Hay otras dos preguntas y que contestaré muy rápidamente. Esto se refiere hacia una solicitud de información hacia nuestra Auditoría Superior. Dice que se tiene que registrar. Yo le mencionaría que tenemos dos sistemas. Es un sistema público de consulta de los resultados de las auditorías. Esto, cualquiera que se meta a nuestra página va a poder consultar todos los informes, todas las auditorías que han hecho desde el año 2000 hasta la fecha. Están todas las auditorías, están todos los resultados presentados en nuestros informes y está el estado que guarda el seguimiento de todas las acciones. Estamos hablando de miles de acciones. Esto es abierto. Y la otra parte se refiere al sistema electrónico de denuncias. Estas son inclusive anónimas. No hay necesidad de registrarse, como se menciona en la pregunta. Y finalmente haría un comentario muy breve también sobre si es que la Auditoría Superior no ha presentado suficientes denuncias. Se menciona que la auditoría llevó 5 años para poder estar ya funcionando adecuadamente, dando resultados correctos. Los procesos después de terminada una auditoría para proceder hacia el fincamiento de responsabilidades administrativas y en su caso denuncias de hechos son muy largos. Nosotros entregamos el informe 12 meses después de hacer un ejercicio, 14 meses. Esto se va a modificar ya, pero hasta ahora han sido 14 meses, después viene un periodo de más de cerca de 180 días en los que estamos recibiendo información para las solventaciones. Y de ahí hay que hacer dictámenes técnicos para presentar tanto las denuncias de hechos ante la PGR como lo que corresponde a procedimientos de responsabilidades. Y de ahí empieza ese proceso, y es muy largo. Por eso es que apenas en los últimos 4 años, es que se ha presentado el cúmulo importante de denuncias penales. Llevamos a la fecha cerca de 750 denuncias en los últimos años. En los años previos había no más de 35, 40 denuncias de hechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, auditor. Comisionada Arely Cano, por favor. Sí, gracias. Bueno, 4 retos muy sencillos y decirlos muy brevemente. Tiene que ver con el presupuesto suficiente y fuentes de financiamiento complementario. Nos parece que para que funcione este sistema, pues se debe de dotar con toda la infraestructura presupuestal, administrativa, tecnológica y de infraestructura que se requiera. Yo creo que se ve con buenos ojos este exhorto que se hace a la Cámara de Diputados de ya una propuesta de presupuesto para el Sistema Nacional Anticorrupción. Recordemos que la creación de la Secretaría Ejecutiva como órgano descentralizado, no sectorizado, pues implicará tener un gasto importante para su buen funcionamiento, porque va a ser el órgano que va a operar desde el punto de vista administrativo y técnico al comité coordinador. Y bueno, yo pongo como ejemplo que en materia de transparencia se están impulsando financiamientos complementarios a través de ramos específicos del ramo 23, que se está dando la lucha ahí con los órganos garantes para impulsar este tipo de financiamiento complementario, que bien puede ser un ejercicio que se replique también para los sistemas nacionales anticorrupción. El segundo reto tiene que ver con garantizar la operación adecuada y vinculación con las plataformas electrónicas de comunicación e información. Tenemos plataforma del Sistema Nacional de Transparencia, plataforma del Sistema Fiscalizador
fiscalización, la plataforma digital que obliga a la ley anticorrupción. Estas plataformas tienen que comunicarse, tienen que informarse y también, y de reconocer, hay que aprender de las experiencias y particularmente de lo que nos surgió en el propio Instituto de Transparencia, y que un asunto que es importante ser autocríticos es advertir las circunstancias de infraestructura administrativa de quien va a tener que subir esta información, y creo que el aprendizaje que tenemos como instituto pues lo podemos también compartir cuando se diseñe la plataforma digital. Y vuelvo a poner el INEGI tiene ya plataformas muy consolidadas en materia tecnológica que sin duda su apoyo será fundamental. El tercer reto tiene que ver con potencializar la participación de sociedad civil, reconocible el protagonismo que asumió en la hechura de las leyes y en la exigencia al Congreso de la Unión para implementar estos diseños en materia de transparencia y de anticorrupción, pero ahora hay que exigir el liderazgo, porque no solamente ahora va a opinar o va a hacer una posición crítica, ahora al asumir el liderazgo de la presidencia en el comité coordinador, tendrá que marcar agenda en las disposiciones al presidir este órgano colegiado. Entonces ahí esperamos que asuma una capacidad de incidencia en la política pública, de que sea un verdadero canal y efectivo entre académicos, entre universidades y sociedad civil en su conjunto, para pues impulsar políticas públicas al interior de las entidades públicas también y mejorar los diseños normativos. Y el último punto tiene que ver con el marco y el diseño institucional que nos toca en puerta asumir, que es la parte operativa desde el punto de vista normativo de los principales cimientos de cómo va a operar el Sistema Nacional Anticorrupción. Tendremos que establecer reglamentos internos de funcionamiento, las bases mínimas para cómo nos vamos a organizar, y creo que la experiencia de las instituciones ahí representadas jugará un papel importante. Si bien es cierto se requiere presupuesto, yo creo que aquí las instituciones tenemos que ser solidariamente importantes todas, porque hay algunas que están más consolidadas que otras. Entonces tenemos que aportar todo nuestra capacidad institucional, logística, intelectual, para llevar a cabo con menos presupuesto y empezar a asumir este nuevo sistema anticorrupción. Y lo otro, pues estar muy atentos en los procesos de homogenización con las entidades de la República, por si hay algún retroceso, pues las instancias que tenemos capacidad de interponer los medios de control constitucional, pues los hagamos efectivos. En el INAI, ahí estamos presentes y estaremos vigilantes siempre y cuando, bueno, pues se den las condiciones para impulsar estos medios de control. Pero bueno, con toda la apertura del instituto para contribuir y apoyar en lo que se pueda a este Sistema Nacional Anticorrupción, donde todos estamos inmersos en impulsarlo y tener un mejor México para todos. Muchas gracias. Sí, Lourdes, doctora, por favor. Las dos preguntas que me hacen, la primera de Nibardos, es que si no hubiera sido más fácil crear una sola instancia para combatir la corrupción en lugar de todo un sistema. No, de fácil hubiera sido facilísimo, pero lo que pasa es que no hubiera servido de nada. Ya estaba esta propuesta en el Senado y estaba preaprobada, pero diversas organizaciones y académicos alertamos sobre los riesgos de este diseño en un país como México, porque se iba a aplicar ahora sí que la máxima juarista de que a los amigos gracia o pitazo para que te den orden de aprehensión y no te alcancen, y a los enemigos de estricta aplicación de la ley. Entonces era muy, muy peligroso este diseño y creo que las consecuencias hubieran sido nefastas. Por eso se hizo todo este sistema que ojalá y pueda implementarse de manera adecuada. Y luego me preguntan que qué está haciendo el CIDE en la parte de educación cívica. Pues el CIDE hace lo que puede. Está haciendo cursos, diplomados, difusión de estudios, pero sí tenemos un problema en México bien documentado de capacidades. Capacidades tanto de los órganos garantes, principalmente a nivel local, que tienen muy pocas personas para hacer la capacitación, como de la parte de la sociedad, del conocimiento de
los derechos. Entonces sí habrá que ser creativos para ofrecer herramientas, así como el INAI tiene sus cursos en línea y hace también muchos diplomados y está haciendo una fuerte labor de difusión. Creo que las organizaciones, los académicos tenemos que tratar de seguir con esta labor de difusión y de pedagogía, porque la verdad es que poco se entiende. El otro día había una declaración de que frente a Duarte, pues aplíquele el SNA como si fuera la vacuna. Pues no es tan fácil, o sea, no se puede. O sea, en primera todavía no existe el sistema, ¿no? No se puede aplicar así el SNA. Entonces, pues es un reto que tenemos para seguir en estas propuestas y construcción institucional. Bueno, con eso la doctora Luna ya no intervendrá en esta última ronda. Con esto damos por concluido este panel. Agradezco desde luego a los panelistas su presencia y a ustedes la asistencia. Desde luego fuerte el aplauso a todos y cada uno de los panelistas. Las organizaciones convocantes de este seminario agradecen a los participantes y en este momento se realiza la entrega a cada uno de ellos de su reconocimiento y su obsequio por parte de las organizaciones convocantes. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.